Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estéis viendo este vídeo, en cualquier momento. Hoy os vamos a explicar aquí en este vídeo el lío que hay en el mar Egeo, concretamente en la parte norte del mar Egeo, porque el mar Egeo es, para ser parte del Mediterráneo, es bastante grande, que es esta parte de aquí. Esta es la parte que separa o une o mezcla, no está claro, a Grecia y Turquía. A la izquierda Grecia, con casi todas las islas, a la derecha Turquía. Y solamente esta imagen nos da una idea del lío geográfico, el lío físico que hay en el mar Egeo y, por tanto, el lío geopolítico, porque, como os hemos dicho muchas veces, la geografía marca la geopolítica. La geografía determina muchísimas cosas y obliga a hacer muchas cosas a los países. Y esto es lo que queremos contaros, cómo está en estos momentos esta parte del lío del mar Egeo, pero digo, de la parte norte del mar Egeo, porque ahora vamos a poner el mapa aquí. El mar Egeo es bastante más grande. Como veis, tenemos ya en forma de mapa estándar a la parte occidental Grecia, a la parte oriental Turquía y un montón de frontera terrestre y sobre todo marítima, que es la que causa casi todos los problemas. Bueno, ¿de dónde comienza este lío del mar Egeo? Pues comienza en 1923 o más concretamente en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Turquía formaba parte de la alianza con Alemania y el Imperio Austriaco y perdió la guerra. Y estuvo a punto de ser desmembrada y repartida entre las potencias ganadoras, también Grecia, que estaba entre los ganadores, pero el movimiento de los jóvenes turcos, liderado por Kemal Atatürk, consiguió derrotar a los aliados en varias batallas bastante importantes, entre ellas la de Galípolis, y como consecuencia de eso, Turquía, como país, digamos que sobrevivió y se llegó en su momento, en 1923, a un acuerdo, el acuerdo de Lausana, que tenéis aquí el día de la firma, no lo hemos querido poner en miniatura porque este así es como muy oscuro, y esta firma del acuerdo, el acuerdo se firmó entre Turquía, Grecia, Francia, Reino Unido, Italia, estaba también Japón, Rumanía, Bélgica, en fin, una serie de países. No estaba Estados Unidos porque no estaba concernido por esta parte de la Primera Guerra Mundial. Y como resultado de este acuerdo de Lausana, que todavía se mantiene, y esto hay que tenerlo en claro, muy claro, tenemos este actual mapa y el lío geográfico y geopolítico que implica, porque como veis aquí, que es todavía más significativo, aquí tenemos solamente el mapa de Grecia, pero daos cuenta que buena parte de las islas del Egeo de Grecia son fronterizas a Turquía. Vamos, que si alguien que nade bien coge a una de estas islas y se va a la costa turca inmediatamente, con las consiguientes consecuencias geopolíticas. Resulta que Turquía tiene a 10 kilómetros de la playa una isla que es griega. Si los griegos aplicasen las 200 millas, ¿no? 6 o 12 millas de exclusión marítima, pues prácticamente llegarían hasta la playa los patinetes de los turcos. Y al revés. O sea, el lío es fenomenal como consecuencia de esos acuerdos de Lausana que a su vez vienen fundamentalmente de la geografía. Bien, este lío ha provocado muchos enfrentamientos siempre, históricamente, y después del Tratado de Lausana también, en 1923. El siguiente enfrentamiento serio se produjo, ahora veremos aquí, en 1974, esto es Chipre. En la parte norte de Chipre había grupos turcos, porque lógicamente esto había sido parte de la dominación turca y quedaban turcos allí, pero había un predominio clarísimo de los griegos, que eran quienes controlaban toda la isla de acuerdo con ese tratado de Lausana. Pues bien, en el año 74 los turcos atacaron el norte de la isla y se la quedaron. Aquí tenéis la parte más en oscuro, es la parte de la isla que pertenece a Turquía, aunque solamente Turquía ha reconocido a esa república, tenerlo en cuenta, nadie más. La línea azulita es la zona de amortiguación, lo típico de una situación en la cual cuando no hay acuerdo entre las dos partes, la línea de armisticio se convierte al final en la frontera. De hecho, ha pasado muchas veces y volverá a pasar. Ya veremos si pasa también en Ucrania. Y hacia el oeste y hacia el sur está la línea administrada por los griegos, que en estos momentos esa parte de Chipre es la parte de Chipre que pertenece a la Unión Europea. Y a esa parte de Chipre le va bastante bien dentro de la Unión Europea, mucho mejor que a la parte norte que pertenece a Turquía. Pero eso es otra historia. Desde 1974, por tanto, ¿qué tenemos aquí? El resultado del Tratado de Lausana de 1923, que lo firmaron todos, siempre ha sido desagradable para los turcos por lo que os comentaba del mapa. Es que, decir, bueno, aquí tenemos un montón de islas que
están prácticamente al lado de nuestra costa, pero es verdad que vivían los griegos. Y esto a los turcos nunca les ha gustado, pero a su vez la ocupación del norte de Chipre por parte de Turquía, pues tampoco les ha gustado nada a los griegos, de forma que entre ellos tienen motivos históricos para estar en continuo enfrentamiento a todos los niveles. Eso se refleja, por ejemplo, es que es significativo, son dos países de la OTAN, son los dos países de la OTAN que han estado más de una vez a punto de enzarzarse. La OTAN ha tenido que, digamos, mediar para evitarlo. Turquía tiene el segundo ejército más importante en soldados de toda la OTAN, después de Estados Unidos, ni Alemania ni Francia, no, Turquía. No tanto en armamento, lógicamente, pero es un ejército muy importante. Grecia destina casi el 3% del PIB a gasto en defensa, muy por encima de la mayor parte de los países de la OTAN. Sabéis que la OTAN pide que los países se gasten en torno al 2%. España está en el 1, algo, muy poco, muy poco. Grecia está en torno al 3%. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Por la defensa de las islas del Egeo, por los enfrentamientos con Turquía que han sido más o menos constantes a todos los niveles. O sea que se llevan bastante mal. Bueno, entonces, en esta coyuntura, hace 10 días aproximadamente se produjo la visita de un conocido de esta casa, Recep Tayyip Erdogan, que estuvo en Atenas hablando con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. ¿Qué comparten los dos? Pues una cosa que comparten los dos es que fueron elegidos en la primavera del año pasado Erdogan como presidente de Turquía para 5 años y Mitsotakis con mayoría absoluta, primer ministro de Grecia también para 4 años. O sea que tienen por delante bastante tiempo para trabajar a todos los niveles en todas las políticas, tanto interiores como exteriores. Hasta ahora las relaciones habían sido bastante malas, pero esta primera reunión ha sido bastante prometedora entre ellos. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han intentado hacer? Bueno, primero, establecer relaciones. Hacía ya muchos años que un presidente turco no viajaba a Atenas y se espera que el año que viene Mitsotakis devuelva la visita a Ankara de forma bastante inminente. Y lo que han hecho ha sido un ejercicio de realismo, lo cual está bastante bien, dado que, como digo yo, en la geografía no les ayuda absolutamente nada. Para poner orden en todo esto, en todo este lío y muchas cosas más que hay, han decidido hablar y lo primero que han dicho con toda claridad es respecto al tema de Chipre, que lo hemos visto antes. El primer ministro griego, Mitsotakis, ha dicho que quiere que Turquía cumpla las resoluciones internacionales y se retire del norte de Chipre. Y Erdogan ha dicho que ni hablar, de ninguna de las maneras. Y una vez que ya ha quedado claro que uno va a decir una cosa y otro la otra, han pasado a cosas en las cuales pueden ponerse de acuerdo. Es decir, han dejado aparcado lo que les enfrenta y no tienen solución, porque Turquía no se piensa retirar de ahí y Grecia no está dispuesto a reconocer la soberanía turca sobre esa zona. Eso lo han dejado aparcado y han empezado a hablar de otras cosas en las cuales pueden entenderse a ciertos niveles. La cuestión en estos momentos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues lo que hay detrás de eso es que, por un lado, Turquía tiene muchos frentes abiertos. Como sabéis, Erdogan ha sido el perejil de todas las salsas en los últimos años, ha estado metido en la mediación entre Ucrania y Rusia, ha apoyado a Azerbaiyán contra Armenia, tiene relaciones con los países de Asia Central que son de hablas túrquicas, como ellos, y quiere estar metido en muchísimas cosas. Incluso ha conseguido retardar el acceso o la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, poniendo excusas diversas, como sabemos hasta ahora. Claro, tiene ya muchos frentes abiertos, tiene muchas cosas y tiene un lustro por delante para intentar consolidar su presidencia y volverse a presentar, esperamos, porque como Erdogan ya sabéis que dijo que empezaba el siglo de Turquía, pues tiene muchísimo trabajo por delante. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues se ha planteado la posibilidad de llegar a acuerdos con los griegos. Dice, bueno, menudo lío tenemos con las fronteras, como para además pues meternos en más líos de más tipo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué pasa con Mitsotakis? Pues una cosa parecida. Grecia, después del 2009, fue rescatada por la Unión Europea en unas condiciones muy, muy duras, que supusieron una depresión de la economía griega. Ahora la economía griega está empezando a crecer, se espera que crezca un 3% este año, pero ha habido bastante migración de griegos. Además, están teniendo problemas con los incendios forestales y otras consecuencias del cambio climático, de manera que Grecia está en una situación bastante inestable a todos los niveles. ¿Qué es lo que le interesa? Fundamentalmente la estabilidad para el crecimiento económico y, lógicamente,
lo peor que puede hacer en esas circunstancias es andarse a tiros o a bombazos con los turcos, que porque además están ahí mismo. O sea que las consecuencias serán catastróficas en todos los sentidos. Como ambos, en ese sentido están ambos de acuerdo en que es mejor llevarse bien. Han dicho que, bueno, que son muy diferentes culturalmente, cosa que es verdad, la lengua, la cultura, la religión, pero que como están juntos, comparten el mar Egeo, pues van a intentar aprovechar esa vecindad para sacarle ventajas. ¿Qué ventajas quieren sacarle? Pues unas cuantas que sí son obvias. Primero, quieren incrementar su comercio mutuo. Hasta ahora, precisamente por estos enfrentamientos políticos, los intercambios eran pequeños, pero hay un gran margen de maniobra para los dos, sobre todo para la inversión turca en Grecia. Grecia es un país que en estos momentos está intentando está privatizando parte del sector público, está abriendo su economía y está interesada en recibir inversión que podría ser turca. Y hay bastantes sinergias entre la economía de los dos países. Por ejemplo, entre el turismo, tú te vas aquí, a esta mapita de aquí, y ves perfectamente que los turistas que van a Grecia podrían ir a Turquía y los que van a Turquía a Grecia porque están al lado, cosa que ahora no ocurre. Es decir, existe la posibilidad de bastantes ventajas desde el punto de vista económico si están de acuerdo en trabajar los dos, claro, juntamente. Esto es por un lado que lo tienen claro. Por otro lado, ya han hablado y lo han dejado bastante claro que no están dispuestos o que van a intentar evitar por todos los medios un enfrentamiento militar. El presidente turco ya dijo, no en la reunión, evidentemente, lo dijo en un periódico griego que él no tenía ninguna intención de amenazar ni atacar a Grecia si no era atacado. Eso se refería, lógicamente, a Chipre. Si los griegos no atacan en Chipre, pues por lo demás no pensamos mover ni un soldado. Bueno, los griegos han dicho, no reconocemos vuestra soberanía sobre el norte de Chipre, pero no pensamos hacer absolutamente nada. De manera que eso es positivo. ¿Dónde más tienen puntos en común o ciertas relaciones? Tienen un problema común, que es el problema de las migraciones y los migrantes que entraban desde Turquía por Tracia a Grecia y ahora hay todo un tráfico, todo un problema muy serio con las embarcaciones de migrantes que intentan llegar a territorio griego, los guardacostas griegos los empujan hacia el territorio turco, los turcos se quejan, a su vez los griegos se quejan de las migraciones que siguen llegando por Tracia, por el norte. Entonces han decidido que, bueno, ¿van a estar quejándose mucho tiempo más? Pues quizá no. Que es preferible sentarse. De hecho, en una reunión sectorial se han sentado los responsables de inmigración y de interior y de los países y de exterior y han empezado a hablar sobre cómo poder reconducir eso, llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea tácito, para tratar un tema que realmente puede desbordarles a los dos. Ya sabéis que Turquía se ha convertido en un receptor de flujos de migrantes que se quedan en Turquía para no pasar a la Unión Europea, pero está pasando también en Grecia, concretamente en la isla de Lesbos. Por tanto, ahí tienen un campo de colaboración. ¿Pueden enfrentarse continuamente? Evidentemente sí. De forma que los migrantes por Turquía lleguen a Grecia y al revés, pero han decidido que no vale la pena y que van a intentar llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Y en qué más están dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo? Pues en esto que tenemos aquí, que os he puesto el mapa solamente para que lo veáis. En la parte sur del mar Egeo, que es lo que aparecía en el otro mapa, está llena de campos de gas y petróleo que se están descubriendo últimamente. Y como veis, están más o menos en torno a Chipre. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues hay dos posibilidades. Lógicamente, los turcos pueden reivindicar esos campos. Si os dais cuenta, también tienen reivindicaciones tanto Líbano como Israel y en cierto modo Siria. O pueden hacerlo los griegos. O otra alternativa que tienen es sentarse a negociar y discutir. ¿Discutir qué? Esto es un término muy técnico. La extensión de las plataformas continentales. Cuando un país domina una isla es de un país, como tenemos aquí, existe una plataforma continental que está debajo del mar, sobre la cual tiene derechos. Bueno, pues el reparto de esas plataformas continentales implica el reparto de los recursos que hay ahí abajo. Es decir, petróleo, gas, fundamentalmente. Y eso es lo que se han comprometido a hablar entre ellos. La ventaja que hay es que por ahora, no se sabe exactamente cuánto gas hay, cuánto petróleo hay y exactamente cómo están situados. Y casi seguro, además, que las bolsas están a medio camino entre la plataforma continental de una isla griega, de un trozo de isla turca, de la costa turca, etcétera, etcétera. Y, por tanto, están poniendo en marcha grupos de trabajo para intentar repartirse eso. En conjunto, lo que tenemos es una situación en la cual
Grecia y Turquía, que se han enfrentado mucho por el Egeo, constantemente, y por cuestiones de migración, y también por cuestiones más concretas, como por ejemplo en el noroeste de Grecia, cerca de Albania, hay minorías musulmanes que son turcas de origen, porque claro, Grecia formó parte del Imperio Turco y todavía en esa parte, cerca de Ioannina, Yogomnitsa, hay bastantes musulmanes y Turquía se queja del trato que Grecia les da a los musulmanes de origen turco. Eso también lo van a tratar en otra mesa separada. Por tanto, en conjunto, lo que han decidido es sentarse a hablar, ya dando por supuesto que sobre el tema de Chipre no se van a poner de acuerdo en absoluto. Turquía no piensa cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas y retirarse de ahí. Y Grecia no piensa renunciar a la soberanía del norte de Chipre. A partir de eso, bueno, dejamos Chipre aparcado y todo lo demás lo empezamos a hablar, lo cual es una cosa bastante razonable y que parece una idea estupenda, sobre todo viniendo de Erdogan, que en otros conflictos se ha implicado con muchísima fuerza, ha sido muy asertivo, ha intentado expandir los límites de Turquía en todos los sentidos. Claro, ahora se encuentra, como os comentaba antes, que tiene muchos frentes abiertos y le conviene que este frente no se convierta en un frente de guerra, de enfrentamientos. Tiene que solucionar el problema de las migraciones de un lado hacia el otro. A Grecia también le conviene que la economía turca, que está creciendo el 4 o 5%, siga creciendo mientras la inflación va bajando. A Grecia le convienen las inversiones turcas, quizá alguna localización de empresas y al revés, el comercio bilateral, el turismo. Es decir, a ambos, si se olvidan de Chipre, que lógicamente estarán en total desacuerdo, les conviene llegar a un acuerdo, aunque no puedan ser, digamos, no pueden ser muy amigos, porque es muy difícil ser muy amigo cuando tienes esta distribución geográfica que hay aquí, que os he enseñado ya bastantes veces. Con esta distribución geográfica, pues es muy difícil, los roces son constantes, los enfrentamientos son constantes, lo importante que es llegar a acuerdos sobre cómo tratarlos. Si esto se consolida, han firmado hasta 15 acuerdos en áreas de educación, de cooperación, de turismo, etcétera, etcétera, y el año que viene, cuando Mitsotakis esté en Ankara, se confirman, pues esta parte del mar Egeo puede quedar bastante más en calma. Hay que tener en cuenta que luego queda la otra, la parte sur, esto tampoco es irrelevante. Con este mapa que tenemos aquí, claro, la parte norte del mar Egeo está entre Turquía y Grecia, pero la parte sur, que también está repartida por Chipre, está Líbano, está Israel, está Gaza, está Egipto, está la guerra de Gaza ahora, mucho más complicado. Entonces a Grecia y a Turquía les interesa, si pueden, reducir sus diferencias, mantenerlas, donde no queda más remedio, porque tienen que mantenerlas, pero en otros aspectos reducirlas y aprovechar las sinergias que hay, es que son vecinos, aunque no se han llevado bien nunca, pues quizás sea el momento de que parcialmente se lleven algo bien, por lo menos en aquello que cuenta, que es cómo hacer negocios, cómo hacer dinero unos y otros y que la población de la zona viva bastante mejor. Y esto es lo que queríamos explicar de la parte norte del mar Egeo, que además es mucho más positiva de lo que está pasando en la parte sur, cerca de la costa de Israel y Gaza, de lo cual hablamos casi siempre. Gracias y buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando veáis este vídeo. Adiós.